En algún momento llegó a nuestras vidas y hoy estamos aquí justamente gracias a Él, gracias a todo lo que el Señor hace constantemente por nosotros, por nuestras vidas. Quisiera ver la mano de los hermanos que son colombianos. Ah, tenemos un grupito bastante numeroso de hermanos de Colombia. Bueno, me imagino que en esta mañana los voy a poner un poco nostálgicos. Sepan disculpar los hermanos que somos de otra nacionalidad. El sermón de esta mañana no va dirigido para los hermanos de Colombia, sino que va para todos en general. Pero ¿por qué digo que lo voy a volver un poquito nostálgico? Porque quiero hablar un poquito de un suceso que sucedió en Colombia en el año 1973. Muchos de ustedes conocen y han escuchado sobre el incendio en el edificio de Avianca. Eso sucedió por allá un 23 de julio del año 1973. Este edificio que tiene 42 pisos, pero que en realidad tiene 41 por cuestiones supersticiosas, el piso 13 no existe, y hubo un incendio en el piso número 14 de aquel edificio. En esta mañana se incendió esta torre, ahí se pueden ver algunas fotos, algunas imágenes, y entre el piso 14 y el piso 41 de este edificio quedaron atrapadas más de 70 personas. La noticia comenzó a correr esa mañana. Las noticias comenzaron a circular por toda Colombia. Se estaba incendiando la Torre Avianca y había gente atrapada. De repente, un hombre muy humilde, que era el capitán de una compañía de helicópteros llamada Helicol, cuando se enteró de la noticia, un hombre muy creyente en Dios, él salió con una oración en su corazón y dijo: Señor, en esta mañana ayuda. Reunió a su equipo, le comentó lo que estaba sucediendo y salieron con los helicópteros para ver si podían hacer algo. De repente se dan cuenta, sobrevolando la zona, que si la gente ascendía y subía a la terraza, los podían rescatar. Entonces comenzaron a comunicarse con la gente que estaba en tierra diciendo: háganle saber a la gente que tiene que subir a la terraza. Y comenzaron a hacerlo. Quiero compartir este video. Ahí sale el capitán en el helicóptero. Y aquí aparece este cartel que dice: suban a la terraza. Una oración. Ahora, el rescate de ellos, ¿de dónde vino? Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, ¿de dónde esperamos nuestro rescate? Pero ¿saben qué es lo condicional de esto? Que para que nosotros seamos rescatados de este mundo incendiado, que para que nosotros seamos rescatados de este mundo que ya no da para más, debemos subir a la terraza. Porque nuestro rescate viene del cielo. Y así como esas 63 personas fueron rescatadas porque tuvieron la acción de subir a la terraza, nosotros tenemos que subir a la terraza porque pronto viene nuestra liberación.
Pronto viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo a buscar a su pueblo. Pero ¿saben qué es lo interesante de esto? Que si yo no subo a la terraza, el Señor no me va a ver. Y en la palabra de Dios, nosotros nos encontramos con dos terrazas. Porque si bien podemos subir a la terraza, de repente no nos damos cuenta y subimos a la terraza equivocada. Por eso en esta mañana vamos a analizar cuáles son estas dos terrazas y poder ver si estamos en la terraza correcta. La primera terraza de la que yo les quiero hablar se encuentra en el segundo libro de Samuel. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Allí como estás, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido y eterno Padre, en esta mañana vamos a abrir tu palabra y queremos pedirte en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu que inspiró a grandes hombres en esta mañana nos inspire a nosotros. Nos des sabiduría, nos des entendimiento y nos des el discernimiento de tu palabra. Impresionanos con ella, Señor. Y querido nuestro Padre eterno, que nuestro corazón también sea impresionado por ti. Y que al salir de este lugar, Señor, salgamos transformados por la maravillosa obra del Espíritu. Son favores que te pedimos en el dulce nombre y por el mérito de Jesús. Amén. Dice en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? A la guerra. Los reyes salían a la guerra. Y David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Mientras que hizo el rey, se quedó en Jerusalén. La palabra de Dios me dice que era el tiempo donde los reyes no se quedaban en Jerusalén. Los reyes salían a la guerra. Versículo 2. Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba ¿por dónde? Por la terraza del palacio real. Cuando vio desde esa terraza, ¿a quién? A una mujer. Dice la palabra de Dios que era una mujer que se estaba bañando y que era muy hermosa. Y David envió a preguntar, dice en el versículo 3, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, es hija de Eliam y es mujer de Urías Eteo. David tenía que estar en la guerra porque era el rey de Israel. Y dice la palabra de Dios que David envió a Joab, envió a su siervo, envió al ejército y él se fue a dormir la siesta. Y una tarde se levantó de dormir la siesta, se levantó de su lecho y comenzó a pasearse por la terraza. O sea, David tuvo la acción de subir a la terraza. Y estando en la terraza, empezó a caminar y de repente observa y ve a una mujer que se estaba bañando. Yo no voy a entrar en el detalle de qué hacía Betsabé bañándose en ese lugar porque no es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es la acción del rey. Porque él tenía que estar en la guerra. Él tenía que estar en la obra de Dios. Él tenía que estar peleando por el ejército. Y sin embargo David puso los ojos en la tierra. Puso los ojos en esa mujer. Y es un hombre con debilidades. Y mandó a preguntar, ¿quién es? Y le dijeron, es Betsabé, es hija de Eliam, mujer de Urías. Era una mujer casada. Por esas cosas al rey de Israel no le importó. Vamos a leer Gálatas, capítulo número 5. Porque esta terraza a la que subió David
Yo la he catalogado como la terraza de Satanás. Gálatas, capítulo número 5. Vamos a leer a partir de los versículos 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. La lista es larga. David subió a la terraza equivocada aquella tarde después de levantarse de dormir así. David descuidó la obra de Dios. David descuidó su vida espiritual y se entregó a los placeres de la carne. Se entregó a los placeres de este mundo. Cuando el consejo de Dios constantemente es que nosotros tenemos que poner la mirada en ¿quién? Jesús. Lo dice Colosenses, leámoslos. Colosenses, capítulo número 3. Colosenses, capítulo número 3. Allí lo dice. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros ya conocemos cómo termina la historia y el desenlace de lo que pasó con David y Betsabé. Volvemos al segundo libro de Samuel en el capítulo 11. El versículo 4 dice: envió David mensajeros que la trajeran, la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: estoy encinta, quedó embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el heteo. Y Joab envió a Urías a David. Versículo 7. Cuando llegó Urías ante él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Cuando Urías salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los guardias de su señor y no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿acaso no vienes de viaje? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Urías respondió: el arca, Israel y Judá habitan bajo tierra. Mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, nunca haré tal cosa. David dijo entonces a Urías: quédate aquí hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día y el día siguiente en Jerusalén. David lo convidó a comer y al beber con él hasta embriagarlo. Por la tarde salió a dormir en su cama junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. Versículo 14. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab, la cual envió por medio de Urías, y en ella decía: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y alejaos de él, para que sea herido y muera. Así, cuando Joab sintió las
Judá puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo una cosa va llevando a la otra? Y cómo por el hecho de que el rey, en vez de haber seguido el mandato de Dios, que era el tiempo en que él tenía que haber estado en la guerra, y él decide desobedecer eso, se queda en Jerusalén, despreocupado de lo que pasa en la batalla, despreocupado de lo que pasa con Joab, despreocupado de lo que pasa con su ejército, y comienza él a pasearse sobre la terraza de Satanás, la terraza equivocada, y ve a esa mujer, se acuesta con ella, se comete el acto del adulterio, y cuando la mujer queda embarazada, no tiene mejor solución que tapar el pecado haciendo venir a Urías. Pero Urías era un hombre fiel. Fiel a Dios en primer lugar. Fiel al rey en segundo lugar. Fiel a la misión que Dios había puesto en sus manos. Y no va a su casa a dormir con su mujer. Y el desenlace termina siendo peor. Porque cuando David se entera, escribe una carta a Joab, la manda con Urías, y Urías, sin saber que en su mano llevaba su propia descendencia de muerte. Y el rey de Israel, despreocupado por la obra de Dios, se termina transformando en un adúltero y en un asesino. Por eso esta es la terraza de Satanás. Por eso esta es la terraza la cual nosotros debemos evitar. Esa terraza oscura. Esa terraza que simplemente satisface los placeres y los deseos de este mundo. Los cuales lamentablemente, hermanos, que a veces muchos creemos que porque vengamos el sábado a la iglesia, que porque estemos aquí cada mañana, no vamos a ser víctimas de estas cosas. Y créeme que no es así, porque Satanás, dice la palabra de Dios, que ha descendido con mucha ira sabiendo que tiene poco tiempo. Y más aún cuando se acerca la segunda venida de Jesús. La palabra de Dios es maravillosa. A mí me gusta la palabra de Dios. Me gusta Dios, me gusta leer su palabra. ¿Y saben qué es lo bonito de esto? Que Dios tiene su terraza. Vamos a conocer la terraza de Dios en el libro de Hechos, capítulo número 10. Hechos, capítulo número 10. Vamos a leer del versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en la casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel y hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió ¿a dónde? A la terraza. ¿Y a qué subió Pedro? A orar cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Examinemos el contraste entre Pedro y David. Dice la palabra de Dios que Pedro sube a la terraza ¿a qué? A orar, a tener un encuentro con su Padre.
porque Pedro realmente estaba interesado en la obra de Dios. Pedro estaba completamente convencido a lo que Jesucristo lo había llamado en aquel encuentro en la playa cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mi cordero. Ese fue el clic que hizo en la mente y en el corazón de Pedro. Él entendió que Jesús lo había llamado a formar parte de un ministerio y él abrazó ese ministerio después de haberse equivocado, después de haber negado a Jesús, después de haber vivido todo lo que vivió cuando Cristo estaba siendo crucificado, él estando tan lejos, temeroso y escondido. Y ahora cuando entiende aquel: Pedro, me amas, Pedro abraza la tarea y sale a predicar el evangelio, lleno del Espíritu Santo. Pedro entendió a lo que Dios lo había llamado. Si analizamos en el capítulo 9, el versículo 32, fíjense que Pedro siempre estuvo constantemente trabajando en la obra. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Libia, halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó, y lo vieron todos los que habitaban en Libia y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. No solo después de hacer la curación de Eneas, Pedro sigue haciendo la obra. Y si leemos más adelante en el versículo 36, ahí dice que él se encuentra ¿con quién? Con Dorcas. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó. Después de ser lavada, la pusieron en una sala. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, lo rodearon todas las viudas llorando y mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Los santos y las viudas y las presentó vivas. Llamó entonces a los santos y a las viudas y las presentó vivas. Y esto fue notorio en todo Jope. Y muchos creyeron en el Señor, y Pedro se quedó muchos días en la casa de un cierto Simón el curtidor. Pedro no era ajeno a la obra de Dios. Pedro entendió la misión que tenía que llevar adelante. Sin embargo, David subió a la terraza de Satanás. Pedro subió a la terraza correcta. Pedro subió a la terraza de Dios. Pedro entendió la misión que Dios le había puesto. Y ahora a mí me surge una pregunta. ¿Yo estoy entendiendo la misión que Dios ha puesto en mis manos? Yo estoy entendiendo el llamado que Dios me ha hecho, esto de formar parte del pueblo adventista. Yo estoy entendiendo esa gran comisión que Jesús, antes de ascender a los cielos, reunido a sus discípulos, les dijo: id y predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo me estoy comportando yo en mi hogar con mis familiares que no son creyentes aún? ¿Cómo me estoy comportando yo con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo me estoy comportando yo con la gente que me rodea? Hermanos, tenemos que comenzar a tomar decisiones. Tenemos que comenzar a tomar decisiones para vida eterna. Porque Cristo viene. Estemos o no estemos preparados, Cristo viene. Por eso, hermanos, tenemos que velar por nuestra salvación con temor y temor. Porque la segunda venida de Cristo va a suceder. Y debemos estar preparados para ese evento. Y David tomó la decisión. David se cambió de terraza. Esta tarde, cuando estés en casa,
Medita en el Salmo 51. En ese Salmo David, después de haber cometido adulterio y asesinato, en ese Salmo le cuenta todo a Dios. Se volcó plenamente al Señor y reconoce el pecado y reconoce que necesitaba ser limpiado. Dice la palabra de Dios que David volvió a ser un hombre de Dios conforme el corazón de Dios. Pero fue porque lo decidió. Porque en la vida tenemos que tomar decisiones. Estoy convencido que las decisiones que has tomado en esta mañana de estar aquí es porque el Espíritu Santo te ha traído. Es porque es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso cuando te levantas cada mañana y caes de rodillas delante de la presencia de Dios, tienes que decirle, Señor, en este día ayúdame a tomar decisiones para la vida eterna. Ayúdame en este día, Señor, a que cuando Satanás comience a poner en mi camino aquellas tentaciones que me apartan de ti, yo pueda poner los ojos en el cielo y no en la tierra. Señor, ayúdame a tomar la decisión de subir a tu terraza. Señor, ayúdame a tomar la decisión de que tú seas lo primero en mi vida. Como dice el Espíritu de Profecía, ponernos del lado de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Llamar al pecado por su nombre. María tenía 15 años. Y María, como toda jovencita de 15 años, conoció a Oscar. Y María se enamoró de Oscar. Y ustedes saben cómo son los jóvenes cuando se enamoran. Todos hemos sido jóvenes y nos hemos enamorado alguna vez en nuestra vida. Y María comenzó a vivir su etapa de noviazgo con Oscar y comenzaron a tomar decisiones que fueron impulsadas por la pasión que sienten los jóvenes de esa edad. Y lamentablemente tuvieron relaciones sexuales mucho antes de lo previsto y María con 15 años quedó embarazada. María no tenía mamá, su mamá había fallecido cuando ella tenía 6 años y a María la cuidaba su abuela. La abuela, una mujer muy chapada a la antigua, como dicen muchos, le dijo, María, hay que casarse porque es lo que corresponde. Entonces, hablaron con Oscar y por así decirlo, lo obligaron a casarse con María. Y María llegó a saltar con 15 años, con su pancita de embarazada, y comenzó a vivir su vida de matrimonio con Oscar. Y comenzaron a pasar los años, y ella muy enamorada de Oscar, y comenzaron a tener más hijos. Al punto de que cuando María tenía 21 años, ya tenía 4 hijos con Oscar. No perdían tiempo. 21 años y ya tenía 4 hijos. Saben que cuando uno está enamorado de verdad, a veces uno dice, no importa nada. Pero por ahí no entendemos el verdadero concepto del amor. Y cuando nosotros dejamos de vista ese concepto verdadero que es el amor de Dios, lamentablemente vamos a cometer muchos errores que nosotros consideramos que están bien y no están bien. ¿Qué pasó? Que Oscar, padre de 4 niños, llegaba a casa y como que veía que las cosas con María ya no eran iguales. Y Oscar se empezó a fijar en otras mujeres. Y Oscar conoció a otra mujer. Y cuando María se enteró que Oscar estaba saliendo con otra mujer, su mundo se le derrumbó. Oscar la cambió a María por esa otra mujer y se fue. La abandonó. Y ahí quedó María con 21 años
y 4 hijos. Pregunto yo, ¿qué puede hacer una jovencita de 21 años con 4 hijos? Entonces el enemigo, como es muy astuto, comenzó a trabajar en la mente de María. La mejor solución es quitarse la vida, le decía Satanás a María. Suicídate. Era constantemente la voz que ella escuchaba. Y María, cuando pensaba en quitarse la vida, miraba a sus 4 hijos. La mayor ya tenía 6 años. Ella decía, si yo me quito la vida, ¿qué va a pasar con esas criaturas? Van a abusar de ella. O sea, ella a veces no quería ni imaginar lo que iban a hacer con sus hijos. Y Satanás, como siempre, va un paso adelante. Empezó a poner en la cabeza de María, quítate la vida tú y quítale la vida a tus hijos. Y saben que María comenzó a trabajar esta idea impulsada por Satanás en su mente, y cerca de la casa de María pasaba el tren. Entonces ella dijo, yo creo que la solución es esta: ir hasta la vía del tren, sentarme, esperar a que pase el tren y quitarme la vida con mis cuerpos. Y un sábado a la tarde, fíjense qué curioso, un día sábado, día del Señor, ella bañó a sus 4 hijitos, los preparó y salió caminando hacia las vías del tren. Ella sabía que cerca de las 5 de la tarde siempre el tren pasaba. Y eran estos trenes cargueros que no llevaban pasajes, sino llevaban vagones con carbón, vagones con piedra. Un tren que normalmente no frena. Y María llegó esa tarde a las vías del tren y se sentó. Y ahí se quedó María con sus 4 hijos a esperar que un tren pasara. De repente se acerca una mujer, la ve llorando. Se acerca a María y le pregunta, ¿qué te sucede? María le contó su historia. Me enamoré de muy joven, tengo 4 hijos, mi marido se fue con otra mujer y no doy más con él. Y creo que la solución es esta: ponerle fin a mi vida y a la vida de mis hijos. Esa mujer le empezó a hablar de Jesús. Le dijo, Dios te ama. Dios no solamente tiene un plan para tu vida, tiene un plan para la vida de tus hijos. Para las 5 de la tarde, cuando el tren pasó por ese lugar, María estaba en su casa. Esa mujer le dio una tarjetita de una iglesia. No era una iglesia adventista. Y María tomó esa tarjetita y al otro día, domingo, fue a la iglesia y empezó a preguntar por aquella mujer. Nadie la conocía. Nadie sabía quién era esa mujer. Déjame decirte que cuando vos comenzás a tomar decisiones en tu vida, muchas cosas comienzan a cambiar. Te digo por qué. María es mi mamá. Y yo era uno de esos pequeños que estaba en la vía del tren aquel sábado por la tarde. Y mi madre había tomado esa decisión. Pero en los cielos hay un Dios. En los cielos hay un Dios que por más que alguien tome una decisión sobre tu vida, Dios va a intervenir. Hoy en día mi mamá no es de la iglesia. Y sobre mí pesa la preciosa responsabilidad de seguir orando por ella y de seguir compartiendo el mensaje del amor de Jesús. De esos 4 pequeños que ese sábado estábamos en la vía del tren, 1.000 personas y una hermana que ahora vive en Australia, somos los que estamos en el camino del Señor. Amén. Hermano, Dios tiene grandes planes para tu vida,
pero es momento que comiences a tomar la decisión de subir a la terraza de Cristo, porque pronto viene nuestra liberación. Todo lo que te angustia en esta vida en algún momento va a terminar. Pero decide hoy subir a la terraza de Cristo. Decide hoy ponerte del lado de la verdad, aunque los cielos se desplomen. No te olvides que la muerte de Cristo en la cruz es un valor significativo para la humanidad. No te olvides que no estás solo, querido hermano. No te olvides que hay un Dios poderoso en los cielos intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Es momento de subir a la terraza de Dios, porque pronto desde el cielo viene nuestra liberación. Toma una decisión hoy por Cristo. Hoy decide entregarle tu corazón al Señor. Hoy decide decirle al Señor, Señor, dame la fuerza cada día para ponerme de tu lado y del lado de la verdad. Permite que levante el estandarte de la verdad y proclame, Señor, que tú eres un Dios poderoso. Cada mañana cuando te levantes y tomes una decisión, que esa decisión sea que en ese día vas a seguir a Cristo de todo corazón. Quiero que esta mañana tomemos un compromiso cada uno de nosotros de manera especial. Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que estás enfrentando y déjame decirte que para Dios nada es imposible. Que si alguien tiene el poder de tomar alguna decisión sobre tu vida, no te preocupes porque el Señor es el que va a interceder, porque Dios tiene grandes planes para ti. Y si el Señor en esta mañana ha permitido que tú escuches este mensaje, es porque Dios conoce que vas a solucionar todo aquello que en este momento te turba. Vas a solucionar todo aquello que en este momento te quita la paz y vas a sentir esa paz, como dijo Jesús, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque es una paz eterna. Por esa mañana, en esta mañana yo te invito a que nos reconsagremos al Señor y oremos a Dios, pidiéndole al Señor que Él se encargue. Vamos a poner de pie, hermanos, y vamos. Querido y bondadoso Padre, gracias. Queremos darte, Señor, en esta mañana, en tu día santo. Porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios amoroso, un Dios poderoso. Gracias, Señor, porque un día llegaste a nuestras vidas y así con nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras imperfecciones, tú decidiste, Señor, transformar nuestro corazón. Gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas y de las dificultades que enfrentamos cada día, tú estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque nos das la libertad de tomar decisiones. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que las decisiones que tomemos sean para la vida eterna. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que en esta mañana, de pie delante de ti, podamos reconsagrar nuestra vida, Señor. Y podamos decirte, Padre, perdóname porque te he fallado. Padre, perdóname por haber estado en la terraza equivocada. Señor, ayúdame a cambiar de terraza y a estar en la terraza correcta, porque pronto nuestra liberación viene del reino de los cielos. Padre, tú promesas bendice su familia, bendice sus hogares, bendice sus trabajos, que donde quiera que ellos estén, Señor, donde sea que ellos vayan, realmente sean una luz para todos aquellos que nos rodean. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que constantemente en su mente tengan esta verdad. Tú pronto vienes a buscarnos y debemos estar preparados. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Gracias, Dios, por ser tan misericordioso y por ser un Dios perdonador. Nos encomendamos y nos consagramos a ti en esta mañana. En el dulce nombre y por los méritos de Jesús. Amén.